Muy bien. Este esquema es sobre la toma picada o el ángulo o punto de vista en picada. Como lo podemos ver, aquí el desplazamiento de la cámara está en una diagonal hacia la parte superior. La cámara se encuentra arriba y hace diagonal al objeto. Y en este caso, la cualidad de esta captura es que la parte superior del objeto, que es más cercana al objetivo de la cámara o el lente, es mucho más visible y es más grande que la parte inferior, que se fuga, en este caso las piernas. Y se fuga debido a la perspectiva en la cual se captura la imagen. O sea, la parte más cercana es más grande, la parte más lejana es más pequeña. Esa es la cualidad visual de la fuga. En esta toma fotográfica hay algo que es importante tomar en cuenta en cuanto a la significación de los objetos o del uso este uso del espacio. Debido a que cuando nosotros nos encontramos en una, no sé, arriba de una plataforma, arriba de un escenario, de un podio, o somos muchísimo más altos que el resto de las personas, o alguna situación así, nos encontramos espacialmente en una posición de superioridad con respecto al objeto fotografiado u observado hacia abajo. Esta situación de superioridad también se pasa a la significación fotográfica debido a la posición del cuerpo, a la relación del cuerpo. O sea, que ahí es muy necesario tomar en cuenta ese elemento para el tipo de composición que realizamos. Por ejemplo, en este caso, como les decía, la fuga de la captura de este niño está completo, ¿no? El fotógrafo lo está capturando de una posición más alta que él y sucede que su cabeza, que es la parte más cercana al objetivo, es más grande y los pies son mucho más pequeños porque es la parte más lejana debido a la perspectiva en la que se encuentra y sucede una fuga de arriba hacia abajo. Como lo ven, nos queda claro que el fotógrafo es más alto que el niño, ¿no? Y que nosotros, como espectadores ahora de la imagen, nos encontramos en una posición espacialmente superior a la del niño. Y eso es algo que siempre debemos de tomar en cuenta en estas imágenes porque es la sensación que nos genera al momento de percibirlas. Como en este caso, algo que me interesa de esta imagen es cómo utiliza una situación o un elemento para generar una nueva propuesta o una propuesta diferente del espacio y del elemento. Estamos acostumbrados a ver las resbaladillas de modo frontal, digo nosotros pues ya casi no nos subimos a ellas, o de abajo hacia arriba cuando las visualizamos desde el piso. Pero observarla así, a ras del elemento hacia abajo, en esta diagonal hacia el elemento principal que es este y que nos dice muy claro porque las dos líneas principales convergen en este elemento, nos da un sentido de espacialidad muy diferente del que naturalmente estamos acostumbrados a percibir. Este es otro caso. En este caso el cuerpo sale completo, las dimensiones o la perspectiva o la fuga por la posición de este cuerpo se deforman muy poco, pero nosotros podemos ver, podemos sentir como si estuviéramos observando a esta mujer de arriba hacia abajo, además por la posición de su rostro, ¿no? Este es otro ejemplo y aquí hay algo que me gustaría que pusieran atención. Seguramente han escuchado hablar en el cine de algo a lo que le llaman toma subjetiva. La toma subjetiva en el cine es cuando la cámara se convierte en un personaje, como si fueran los ojos del personaje, ¿no? Por ejemplo, piensen en una película de terror. Hay algunas personas en una habitación y entonces
empieza una cámara subjetiva que va entrando por los pasillos sin que se vea ningún personaje o sujeto. Tal vez se va escuchando solo una respiración, va entrando por los pasillos, abre un poco la puerta y se detiene allí a observar, y solo es la cámara. No ha presentado a ningún personaje. Y entonces la cámara solo está observando la situación. Con lo cual sabemos o nos imaginamos que es como si fueran los ojos del personaje, ¿no? Esa es una cámara subjetiva. Y en este caso quiero que quede claro que los puntos de vista o los ángulos de toma fotográfica pueden funcionar también como cámaras subjetivas, porque ponen al espectador no solo como un espectador pasivo de la escena, sino lo traen a la escena misma, nos hacen formar parte de la situación, como en este caso. Nosotros perfectamente nos podemos ubicar parados junto al hombre viendo cómo dibuja, ¿no? Y eso es un asunto de la posición que este tipo de ángulos y este tipo de tomas le requieren al espectador, le exigen al espectador volverse partícipe de lo que está observando. En este caso, lo que me interesa que vean es el asunto de la fuga arquitectónica, ¿no? Como también se encuentra en una diagonal hacia los objetos que parece que son los principales, porque las líneas principales nos llevan a visualizarlos. Ellos no se encuentran en fuga, más bien se encuentran lejanos. Lo que se encuentra en fuga y en perspectiva es la arquitectura, pero le podemos visualizar su lejanía y podemos visualizar y percibir la lejanía y el espacio o posición en la que se encuentra el fotógrafo, y nos hace partícipes como espectadores. Este es otro caso de también un ángulo en picada, y aquí esta picada nos permite observar la espacialidad de la habitación de un modo muy diferente a como la observaríamos a nivel, ¿no? A nivel todo nos saldría en fuga, y en este caso la picada lo que hace es volver planos, lo que hace es volver un primer plano o más bien un gran plano la cama sin que se fugue demasiado, el cuerpo que está sobre la cama, y lo que se fuga son las diagonales de la habitación. Esta fotografía, que a mí me parece muy buena, como se dan cuenta, también es una diagonal, también es una picada. Y lo podemos visualizar porque solo estamos viendo uno de los hombros de los personajes que se encuentran allí. Esta está tomada muy, muy arriba, pero también para estas situaciones puede funcionar la contrapicada y la toma cenital, que ya veremos más adelante. Ok, en este caso es el esquema de la contrapicada. Y la contrapicada sucede exactamente igual en una diagonal, pero esta es baja en relación al objeto, y el asunto de la fuga ahora sucede a la inversa. Las piernas son más grandes que la parte superior. Y ahora aquí nos exige como espectadores posicionarnos en el sentido inverso. Si en la picada nos posicionábamos en un sentido superior, espacialmente hablando, del objeto, aquí nos ubicamos siempre en un sentido inferior al objeto, con lo cual quien se convierte en un objeto superior más poderoso, por lo menos visualmente, es el objeto observado. Y es algo que debemos de tomar en cuenta porque nos relaciona mucho esto. Piensen en la escultura, los mausoleos o los monumentos, que son muy grandes para exaltar a alguien muy renombrado. Y entonces, para darle este sentido de superioridad, nos hacen que los voltemos a ver hacia arriba, justo para sentir eso, que se elevan, que son más grandes, ¿no? Y eso también trae a nivel de percepción, trae un tipo de significación. Como en este caso lo ven, el cuerpo se vuelve más duro, más contundente y más impactante, más impresionante de lo que sería una toma a nivel. En este caso ya comienza a componer con el propio cuerpo. Como lo ven, no es necesario que el cuerpo esté completo. Este es un plano casi americano. Y también puede componer con las formas del cuerpo, que aquí es evidente cómo se fugan.
Aquí de nuevo es una contrapicada. Esta es otra contrapicada y esta es una contrapicada a una flor, y es muy evidente porque la estamos viendo de abajo hacia arriba, que no es el modo convencional en el que la observaríamos. En este caso se trata de la arquitectura, y esta imagen la pongo porque es tal vez nuestra relación más directa con el ángulo a contrapicada. Nosotros naturalmente observamos así la arquitectura porque en su mayoría o en su generalidad es mucho más grande que nosotros, ¿no? Es superior a nosotros espacialmente y por eso lo observamos hacia arriba. Y aquí podemos ver muy claramente el asunto de la perspectiva y cómo se fugan las formas. Lo más cercano al lente es más grande que la parte más lejana, que se va haciendo más pequeña. Aquí de nuevo, esta es una contrapicada. Aquí se deforman poco los cuerpos porque están lejos, pero podemos ver cómo utiliza la arquitectura para convertir esto de nuevo en una especie de toma subjetiva. Y en la fotografía de deportes esto es muy convencional. Los deportes que requieren de alguna acrobacia o de alguna situación que se desarrolle en el aire, muy frecuentemente son capturados en contrapicada.